¿Cuántos jardineros más trabajan aquí? Ninguno. Yo lo hago todo solo. ¿Usted solo? Pero esto es enorme. ¿Nunca se cansa con tanto para hacer? A veces, pero ahí es cuando tengo que recordarme del fruto de mi trabajo. Y entonces vengo aquí. Pero lo que más disfruto es cuando el dueño viene de visita. Se para aquí y cuando veo la satisfacción en su rostro, comprendo que todo valió la pena. Un momento, no entiendo. ¿El dueño no vive aquí? No, pero visita de vez en cuando. ¿Cuándo fue la última vez? Hace algunos años. ¿Le avisa cuándo va a venir? No. Para no saber cuándo va a venir, por cierto que mantiene el lugar hermoso, podría decirse que lo espera mañana. No. Es hoy, Señor. Es hoy. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes y feliz semana. Bienvenidos al aula virtual de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Bienvenidos a nuestro club de lectura del día de hoy. Veremos la clase de Ven Sígueme, la veremos desde el día de mañana hasta el próximo domingo 28. José Smith, Mateo 1. Mateo 24, Mateo 25 y Marcos 12, 13, Lucas 21. Bueno, mucho contenido. El manual nos dice que esta clase se llamará El Hijo del Hombre Vendrá. Recuerden que esta clase está tomada de los manuales de Ven Sígueme, así que ustedes pueden estar tranquilos porque todos los principios que tratamos aquí están tratados en el manual de Ven Sígueme, que ustedes verán el próximo domingo en sus hogares, con sus maestros, en las clases, en las aulas de sus centros de reuniones. Gracias por acompañarme, bienvenidos a este salón de clases virtual, a esta aula virtual en la que ya llevamos tanto tiempo, tantos años. Bienvenidos al club de lectura de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en la plataforma de Central de las Escrituras. Y me gustaría iniciar con una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida del Salvador? Me gustaría, si es posible, que dejen sus comentarios aquí abajo para que todos nos llenemos con sus respuestas. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, todo lo que vamos a ver el día de hoy y esta semana es como una pequeña muestra de un apocalipsis. El Salvador habla de la destrucción del templo. Esta profecía de hecho se cumplió 70 años después de Cristo. También habla de cómo el sol, la luna, las estrellas, todas las naciones, todo sería conmovido. En José Smith Historia Mateo nos habla de este capítulo. En el capítulo justamente 1, en el versículo 33, esta escritura nos dice en la perla de gran precio: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y serán conmovidos los poderes del cielo. Pero todo esto, para beneficio de nosotros y para tranquilidad, viene acompañado de una poderosa y hermosa profecía que nos brinda esperanza y confianza. Y se encuentra también en José Smith Mateo, en el capítulo 1, los versículos 35 y 37 nos dicen esto que tranquiliza nuestro corazón. Aun cuando llegaren los días en que pasaren el cielo y la tierra, sin embargo, mis palabras no pasarán, sino que todas se cumplirán. Y el que atesore mi palabra no será engañado,
porque el Hijo del Hombre vendrá y enviará a sus ángeles delante de sí con el fuerte son de trompeta, qué hermoso esto, y juntará al resto de sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta escritura creo que nos da mucha esperanza y nos alista para entrar en esta clase de hoy. Porque los principios que veremos en esta semana son varios. De hecho, son 5 principios que nos dice el manual de Ven, Sígueme. Primero, ¿qué es José Smith Mateo? Vamos a hablar por qué tenemos esa traducción y qué es eso. El segundo principio es que las profecías sobre la segunda venida del Salvador nos ayudan a afrontar un futuro con fe. Esto todo es para acrecentar nuestra fe, nuestro sentido de creencia en nuestro Salvador. El tercer principio que veremos esta semana, y es un principio muy hermoso que se aplica también a todos nosotros, y es que siempre debemos estar preparados para la segunda venida del Salvador. No sabemos cuándo será, así que la mejor herramienta que tenemos es la preparación, que vamos a ver seguramente hoy con algunas parábolas cómo podemos prepararnos para que no se nos coja en el lugar equivocado, en un lugar que no es el adecuado. El cuarto principio que veremos esta semana es que el Padre Celestial espera que nosotros utilicemos los dones que Él nos da de una manera sabia. Y vamos a hablar de una parábola que ustedes conocen, la parábola de los talentos. Hoy vamos a tratar esa parábola. Y el quinto principio del día de hoy es que cuando sirvo a los demás, estoy sirviendo a Dios. Y ese es un llamado poderoso. Así que iniciemos, mis queridos hermanos, esta clase hablando de ese primer principio. ¿Qué es José Smith? Bueno, José Smith Mateo es la traducción que hizo José Smith del último capítulo, o más bien de los últimos versículos del capítulo 23 de Mateo y de todo el capítulo 24 de Mateo. Esto nos ayuda a nosotros a aclarar mucho más los conceptos. Toda esta traducción se encuentra en La Perla de Gran Precio, como parte de esa linda obra del profeta José Smith que nosotros tenemos en esta iglesia. Y también pues tenemos la bendición de tener profetas, una de nuestras creencias más significativas y que más nos diferencia de todas las iglesias y bueno, en sí del mundo cristiano. Aunque estamos incluidos en ese mundo cristiano, tenemos doctrinas que nos diferencian. Y una de esas se encuentra justamente en el artículo de fe número 8 que escribió el profeta José Smith. Y ese capítulo 8 se relaciona con el capítulo 9 entre sí y destacan esas grandes diferencias que tenemos como santos de los últimos días con la mayoría de los cristianos. Específicamente el concepto de un canon abierto de las Escrituras. Para uno de nosotros, para ti, hermano, para mí, para ti, hermana, tal vez podríamos parafrasear esta enseñanza hoy y podríamos declarar correctamente que creemos que no solo la Biblia es la palabra de Dios en la medida en que esté correctamente traducida, sino que también el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio y las palabras de los profetas vivientes en la actualidad son la palabra de Dios. Cuando José Smith hizo esta declaración por allá en 1842, justamente Doctrina y Convenios como tal, el libro ya estaba impreso, pero José probablemente simplificó el 8º artículo de fe, porque la idea de un libro adicional de escrituras era muy radical para las personas de su tiempo. El mensaje de la restauración es que las escrituras, los profetas y la revelación pueden llegar a todas las personas en cualquier momento o incluso en cualquier lugar donde se encuentren. La misma portada del Libro de Mormón nos declara que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Eso dice la portada del Libro de Mormón. Los hijos de Dios, nosotros, nos encontramos en todas partes del mundo y el Señor nos habla por medio de profetas llamados entre los mismos hijos de Dios. Doctrina y Convenios testifica que el Señor tampoco discrimina según el momento en que sus hijos vienen a la tierra, como queriendo decir, a esto les abro y a aquellos no. Dios habla en todas las épocas y en todos los lugares. Me encantan las palabras del elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, donde testifica de un canon abierto para quienes creen en el Dios viviente. Él enseñó lo siguiente: el hecho es que prácticamente
todo profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento ha agregado escrituras a las recibidas por sus predecesores. Si las palabras de Moisés en el Antiguo Testamento fueran suficientes, tal y como algunos por error lo pudieran haber considerado, entonces, ¿por qué, por ejemplo, existen las profecías posteriores de Isaías o las de Jeremías que le siguen? Y no se diga de Ezequiel y Daniel, de Joel, Amós y todos los demás. Si una revelación dada a un profeta en determinada época es suficiente para todas las épocas, ¿qué justifica la existencia de estas otras? Jehová mismo aclaró lo que la justifica cuando le dijo a Moisés: mis obras son sin fin y mis palabras jamás cesan. Mis apreciados hermanos y hermanas, oyendo estas palabras del Elder Holland, recuerdo cuando yo era misionero y me preguntaban ¿por qué otro libro? Siempre podía decir con tranquilidad: porque el Señor ama a sus hijos y a todos les habla por igual en las épocas pasadas y aún en la actualidad. A esto uno mi testimonio, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando las personas me preguntaban esto, yo les contaba algo que he compartido con ustedes. Soy parte de una familia muy grande, muchos hermanos, muchas hermanas. Soy de los menores de todos mis hermanos. Así que siempre le preguntaba a las personas: mi papá tuvo muchos hijos. ¿Sería justo que mi papá le hablara solo al mayor o tal vez a los 2 o a los 3 mayores y luego dijera a mis otros hijos, a mis otros 8, 9, 10 hijos, no les voy a hablar, porque ya lo que hablé a los mayores es suficiente? Así que, hijos menores, no les voy a dirigir la palabra, no les voy a hablar, no cuenten con mis enseñanzas ni con mi voz, porque ya lo que dije, lo dije una vez. Muchas veces nosotros queremos poner a Dios en un lugar en que Él no está y en que Él no se quiere colocar. Dios habla personalmente a cada uno de sus hijos y también habla personalmente a sus profetas en esta tierra, porque Él quiere que escuchemos su voz, aún en estos días. Aún para ti, hermano, que recién ingresas a la iglesia, tú tienes revelación de Dios por medio de las Escrituras, los profetas y también revelación personal. Y aquellas personas que nos están viendo y que no son miembros de la iglesia, les invitamos a que sepan, les invito de manera muy personal y respetuosa, a que sepan y comprendan que Dios vive, que Él es un Padre personal de cada uno de ustedes y que contestará sus preguntas como un padre lo hace con su hijo. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, pasemos entonces ahora, después de este principio tan hermoso, a el segundo principio de esta clase, y es que las profecías sobre la segunda venida del Salvador nos ayudan a afrontar, a ver el futuro con fe. Los santos de los últimos días no somos un pueblo alarmista. Para abarcar este tema, pensemos primero, ¿qué es la segunda venida? ¿Por qué los santos de los últimos días esperamos la segunda venida con tanto gozo, con tanta alegría, y hablamos tanto de ello? De hecho, el presidente Nelson, nuestro profeta actual, nos ha indicado que todo lo que hacemos en esta iglesia, en esta vida, es en preparación para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se imaginan? Nosotros estamos embarcados en esa obra. Y es una realidad y es parte de nuestra creencia. Los santos de los últimos días esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Nosotros le esperamos con deseo, con esperanza. En temas del Evangelio nos dice lo siguiente sobre la segunda venida, para que lo entendamos un poco más. Nos dice lo siguiente: mientras Jesucristo ascendía al cielo, al terminar su ministerio terrenal, 2 ángeles declararon a sus apóstoles: este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Desde entonces, los creyentes han aguardado con anhelo la segunda venida de Jesucristo. Cuando el Salvador regrese, vendrá con poder y gloria para reclamar la tierra como su reino. Su segunda venida marcará el inicio del milenio. La segunda venida será un momento de temor y llanto para los inicuos, mas será un día de paz para los justos. El Señor dijo: porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad
y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo, que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su rey y su legislador. El Señor no ha revelado la hora exacta en que vendrá de nuevo. La hora y el día ningún hombre la sabe, ni los ángeles del cielo, ni lo sabrán hasta que Él venga. Sin embargo, Él ha revelado a sus profetas los acontecimientos y las señales que precederán a la segunda venida. Algunos de los acontecimientos y las señales profetizados tal vez podríamos mencionar 7 de ellas, las más visibles y de las que han hablado más los profetas en la antigüedad y en nuestros días. La primera de estas señales es la apostasía de la verdad del Evangelio, que ya ocurrió. El Evangelio se perdió en la tierra y necesitaba ser restaurado. Por eso la segunda señal, mis amados hermanos, es la restauración del Evangelio, incluyendo la restauración de la iglesia de Jesucristo. Pero no podría restaurarse una iglesia sin una señal poderosa, la restauración de las llaves del sacerdocio, esas llaves que dan la autoridad. Ahora, otra señal es la salida a luz del libro de Mormón. Otra señal es la predicación del Evangelio a todo el mundo, lo que está sucediendo ahora. Una sexta señal es un mundo en caos, en conmoción, en iniquidad, en guerra. Y una séptima señal son las señales de los cielos y la tierra, temblores, situaciones adversas que enfrentamos por la naturaleza de la tierra. Todas estas cosas nos sirven a nosotros como señales, no para alarmarnos, sino para llenarnos de fe, para saber que Jesucristo vive y que podemos estar preparados para su venida y podemos recibirlo aún con gozo cuando sea el momento que Él llegue y nos reclame como suyos, o al menos eso esperamos, porque nuestras obras van seguidas, o más bien nuestra fe va seguida de nuestras buenas obras. Y justamente el tercer principio que trata el Ven Sígueme en esta semana es que siempre debo estar preparado para la segunda venida del Salvador. Y mis amados hermanos, las personas rectas no tienen por qué temer la segunda venida ni las señales que la precederán. Las palabras del Salvador a sus apóstoles se aplican a todo aquel, a cada uno de nosotros, que se prepare para su segunda venida y que la espere con gozo, con anhelo, pero también con obediencia. El Señor ha dicho, para que nos llenemos de esperanza, no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Y hay una realidad, que los santos de los últimos días sabemos que confiamos en nuestro Salvador y también confiamos en nuestros profetas, a pesar de lo que diga el mundo y, todas las mentiras o sofismas que el mundo quiere decir sobre ellos. Aunque no sepamos la hora de la segunda venida, debemos prepararnos, como dice la parábola en Marcos 13, en los versículos 33 al 37, que nos enseña con lo siguiente a estar preparados. Leamos estos versículos tan hermosos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su tarea, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Me encanta, mis amados hermanos, esa palabra, velad. Y creo que su mismo significado es un llamado para cada uno de nosotros, para que estemos preparados, estemos listos y no nos quedemos durmiendo, pero que confiemos en nuestro Salvador. Y Él sabrá cómo socorrernos cuando llegue ese momento. De hecho, creo que será un momento de mucha felicidad para muchos de nosotros. Espero que nos veamos y podamos gozarnos en ese día.
Y aunque el significado en sí y la connotación de la palabra velar tiene que ver con cuidar en la noche a alguien, para nosotros también esa palabra podría aplicar de la manera siguiente, porque las palabras del idioma griego que traducidas al español significan velar, significan básicamente vigilar, mantenerse despierto, ser prudentes, estar atentos, estar listos y ser cautelosos. Y esto me hace pensar en algo, mis amados hermanos. Tal vez en algún momento les conté esta historia. Creo que esta historia la aprendí de una liaona de hace mucho tiempo, así que no les voy a dar la referencia, pero estoy seguro que está en una revista de la iglesia. Dos niños, más bien pequeños, estaban jugando en un pastizal. A lo lejos había un gran toro, grande, negro, robusto. De repente, en medio del juego, uno de ellos se percató que el toro estaba pateando en la tierra, como alistándose para embestir. Entonces el temor recorrió sus entrañas, sus huesos, sus cuerpitos, y pensaron qué hacer. Así que uno le dijo al otro: debemos orar para que el toro no nos ataque. Entonces el otro niño, muy sabio pero también obediente, le dijo: si tú quieres, arrodíllate a orar. Yo oraré y correré al mismo tiempo. Creo, mis amados hermanos y hermanas, que la preparación para la segunda venida tiene un efecto similar en nosotros. Nosotros no nos metemos en un lugar a esperar que llegue la segunda venida. No nos ocultamos del mundo, de hecho vivimos en él. Tratamos de inundar e iluminar el mundo con nuestras obras. Tratamos de seguir las palabras de los profetas y obedecer los mandamientos y la ley que se nos da. Somos parte de un reino en movimiento, de un reino que está listo para ayudar a todos sus hijos con comodidades, con abundancia, con alimento, con vestido, de ser necesario, como lo hemos recibido muchos de nosotros. Así que nosotros oramos y al mismo tiempo corremos, actuamos y velamos para estar listos para la segunda venida. No con alarma, no como quien tiene afán, no como quien está asustado. Recuerden, si estáis preparados, no temeréis. De esa misma manera que este jovencito le dijo al otro, que este niño le dijo al otro: si tú quieres, arrodíllate a orar, yo oraré y correré al mismo tiempo. Creo que eso se aplica para cada uno de nosotros. Velemos, oremos y actuemos al mismo tiempo para iluminar este mundo como una luz que se pone sobre una mesa o una ciudad que se asienta sobre un monte, para que los hijos de Dios vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y entonces ellos también, a este lado y al otro lado del velo, puedan estar preparados para esa segunda venida gloriosa de nuestro Salvador. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, recuerden lo que les pedí al comienzo de la clase. ¿Cómo se están preparando ustedes para la segunda venida? Ahora piensen cómo velan, oran y corren al mismo tiempo para estar listos para ese grandioso momento. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo para compartirlos entre todos, e incluso les invito a que puedan compartir esta lección con alguien que ustedes conozcan, en los grupos de sus barrios o de sus estacas, ¿por qué no? Esta clase la pueden compartir con muchas personas, con los hermanos que ministran, que tal vez están lejos o apartados un poco de la iglesia. Es posible que ellos agradezcan también este llamado que hacemos todos hoy aquí, a prepararnos para la segunda venida del Salvador. Y muy bien, nuestro cuarto principio de esta semana es un principio hermoso. El Padre Celestial nos pide que utilicemos sabiamente los talentos, los dones que Él nos ha dado. Y podríamos unir este principio cuarto a ese tercer principio que acabamos de ver sobre prepararnos para la segunda venida. Creo que cada uno de nosotros debe colocar su mejor y su mayor esfuerzo para preparar la tierra, para alistarla para la llegada del Salvador. Y es como lo dice ese principio: el Padre Celestial espera que nosotros utilicemos sabiamente todos los talentos. El elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles dijo algo sobre esto. Mientras nos esforzamos por ser diligentes en la edificación de Sión, lo que incluye nuestra parte en el recogimiento de los elegidos del Señor y la redención de los muertos, debemos hacer una pausa
para recordar que es la obra del Señor y que Él la está realizando. Él es el Señor de la viña y nosotros somos sus siervos. Él nos pide que trabajemos en la viña con nuestra fuerza esta última vez. Y Él trabaja con nosotros. Probablemente sería más exacto decir que Él nos permite trabajar con Él. Como dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Él es quien está apresurando su obra en su tiempo. Por medio de nuestros esfuerzos, ciertamente imperfectos, nuestros pequeños medios, el Señor lleva a cabo grandes cosas. Esta grande y última dispensación está creciendo constantemente hacia su punto culminante, cuando Sión en la tierra se unirá con la Sión de lo alto al tiempo del glorioso regreso del Salvador. La Iglesia de Jesucristo está encargada de preparar y está preparando al mundo para ese día. Su regreso para reinar por 1000 años de paz, con juicio justo y justicia perfecta para todos, la inmortalidad de todos los que alguna vez vivieron en esta tierra y la promesa de la vida eterna. La resurrección de Cristo es la garantía definitiva de que todo se arreglará. Qué hermoso esto. Ocupémonos de edificar Sión para apresurar ese día. Qué palabras tan poderosas, mis amados hermanos y hermanas, dadas por un apóstol del Señor, un profeta. Yo testifico que en la medida en que cada uno de nosotros haga su parte para alistar este gran momento que vendrá, también estará laborando y estará elaborando su propio galardón para ser dado por el mismo Salvador al momento de su regreso. En este capítulo, el 25 de Mateo, encontramos 2 parábolas poderosas sobre el estar preparados y además el utilizar todos nuestros talentos para hacer nuestra parte en esta viña del Señor. La primera parábola que encontramos es la de las 10 vírgenes. Tanto la parábola de las 10 vírgenes como la parábola de los talentos son bastante conocidas, las oímos a menudo, hablamos de ellas en muchas de nuestras clases. Quiero hacer un comentario, o más bien referirme a un comentario del Elder Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, sobre esta parábola de las 10 vírgenes y cómo ella se puede aplicar a cada uno de nosotros. El Elder Bednar dice lo siguiente: consideren el aceite como el aceite de la conversión. Y yo agrego, de la conversión personal de cada uno de nosotros. El Elder continúa haciendo la siguiente pregunta: ¿fueron las 5 vírgenes prudentes egoístas y no dispuestas a compartir? ¿O indicaron correctamente que el aceite de la conversión no se puede tomar prestado? ¿Se puede dar a otra persona la fortaleza espiritual que resulta de la obediencia constante a los mandamientos, mis queridos hermanos? ¿Puede transmitirse el conocimiento obtenido mediante el estudio diligente y la meditación en las Escrituras a alguien que lo necesite? ¿Se puede transferir la paz que el Evangelio brinda a un fiel santo de los últimos días a una persona que experimenta adversidad o un gran desafío? La respuesta clara a cada una de esas preguntas es no. Como bien enfatizaron las vírgenes prudentes, cada uno de nosotros debe comprar para sí mismo. Estas mujeres inspiradas no estaban describiendo una transacción comercial, más bien estaban enfatizando nuestra responsabilidad individual de mantener encendida nuestra lámpara del testimonio y de obtener una amplia provisión de aceite de la conversión. Este preciado aceite se adquiere gota a gota, línea por línea y precepto por precepto, con paciencia y perseverancia. Qué poderosa interpretación de esta parábola que nos da el Elder Bednar sobre las 10 vírgenes. Yo les invito, mis amados hermanos y hermanas, con mucha humildad, a que compartamos el Evangelio, pero que tengamos en claro algo. Como padres y como madres en Sion, la mayoría de nosotros, aquí en esta clase, compartimos el Evangelio y nuestro testimonio con nuestros hijos,
y las personas allegadas. Pero la conversión es un proceso personal e individual. Cada persona tiene que llegar por sí misma al conocimiento de la veracidad de todas estas cosas. Y ese conocimiento y esa veracidad de todas las cosas lo debe llevar a actuar, a transformarse, a estar listo. Ese aceite de conversión literalmente debe destilar sobre cada uno de nosotros, como la doctrina del sacerdocio que se menciona en Doctrina y Convenio 121, debe destilar sobre nosotros como rocío del cielo y permitir que nosotros iluminemos para que otros sepan dónde hallar el aceite y comprarlo por ellos mismos, para que también ellos lo puedan usar en su conversión personal. Creo que este proceso de la conversión, aunque colectivamente lo trabajamos, solo de manera individual se aplica y cada uno responderá y será responsable delante de Dios por cómo llevó su propio proceso de conversión y cómo lo logró y cómo estuvo preparado para encender su lámpara en el momento en que se necesitó que su lámpara brillara más y que iluminara a otros. Ahora los invito a que compartamos los versículos que también están en el mismo capítulo de Mateo 25 sobre la parábola de los talentos. Recordando que un talento era una medida de una moneda de gran valor, de bastante valor en la antigüedad. Voy a hablar de esto un poco después para cada uno de nosotros, después de leer estos versículos que están en esta parábola y cómo podemos utilizar esta parábola representada en nuestra vida y aplicada en las bendiciones, en los talentos y en nuestras características que tenemos para servir en esta obra. Los versículos nos dicen lo siguiente desde el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro dio 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Lo que sucederá con cada uno de nosotros también. Llegará el momento de hacer las cuentas con el Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, o sea 10, diciendo: Señor, 5 talentos me encomendaste. He aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Recuerden esta palabra, con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y aquí vemos grandes cosas, hermanos y hermanas. Y me gustaría compartir con ustedes algo que nos enseñó John Welch, el fundador de Central de las Escrituras, sobre esta parábola. Él nos enseña lo siguiente: la segunda parábola de este capítulo trata de la rendición de cuentas en el juicio final. Un talento es una gran cantidad
entre 65 y 90 libras de metal, como oro, plata o cobre. El Señor confió a sus siervos enormes responsabilidades y se les dieron grandes recursos. 2 de los siervos utilizaron sus grandes medios económicos para rendir más, y como habían puesto sabiamente sus recursos al servicio del amo, se les confió y recompensó aún con más. Sin embargo, a un siervo que enterró su único talento por miedo a perderlo, se lo quitaron y se lo dieron a otro. El Señor había dado 5 talentos a un siervo, 2 a otro y 1 al tercero, a cada uno conforme a su capacidad. Esto es importantísimo, conforme a su capacidad. La palabra griega traducido como talentos y como varios en la versión del Rey Santiago, es una palabra singular que significa capacidad separada, capacidad única o su propia capacidad personal. El Señor dio a cada gestor de inversiones la cantidad que era capaz de gestionar, cada uno según su capacidad única. Por eso es justo que se diga, en efecto, al que menos tenía, tú tienes la capacidad y los recursos. No tenías que ir a enterrarlo, no te di más de lo que podías manejar. Nótese también, mis queridos hermanos, que la recompensa fue proporcionalmente la misma para el siervo que recibió 5 talentos que para el que recibió 2. El maestro les dijo lo mismo a los 2. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a pesar de que eran grandes cantidades, para el Señor era poco. Ambos lo hicieron bien con lo que tenían. En los últimos días el Salvador ha dicho, el Señor requiere de mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre. John Wells nos continúa enseñando algo que dijo el profeta José Smith acerca de esta parábola. Los hombres, no pocas veces, olvidan que dependen del cielo por cada bendición que se les permite disfrutar y que por cada oportunidad que se les concede, también deben rendir cuentas. Mucho cuidado, hermanos. ¿Saben que cuando el amo de la parábola de los mayordomos del Salvador llamó a sus siervos ante sí, les dio varios talentos para que los mejoraran? Yo diría, los hicieran crecer, dieran ganancia con ellos, mientras él se quedaba fuera por un tiempo. Y cuando regresó, les pidió cuentas. Así es ahora. Nuestro Señor solo está ausente por un poco tiempo y al final de él llamará a cada uno a rendir cuentas. Y donde se repartieron 5 talentos, se exigirán 10. Y al que no haya hecho ninguna mejora, ese será expulsado como siervo inútil, mientras que el fiel gozará de honores eternos. Siempre que pienso en esta parábola de los talentos, recuerdo algo que Martica nos enseña como familia, y es que al Señor hay que darle ganancias. ¿Qué es lo que recibo de Él? Su evangelio. ¿Qué ganancias le daré por ese talento, por esa recompensa, por ese premio que Él me da a administrar en esta vida? ¿Qué le represento yo? ¿Qué ganancias le represento al Señor? Sería algo bueno para reflexionar en este momento. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, entremos a este principio número 5, y es que cuando sirvo a los demás, estoy sirviendo a Dios. Si uno se preguntara el modo en que el Señor juzga nuestra vida, podríamos leer la parábola de las ovejas y los cabritos. En el versículo 32 dice lo siguiente sobre esta parábola: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí viene la parte que más me encanta de estos versículos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo
y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, y tengan en cuenta aquí la humildad de los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Esa es la humildad del justo, ¿no? No hace alarde de sus actividades, de su servicio. Y miremos aquí el versículo 40, lo que dice en respuesta a la pregunta de los justos. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Dura condición. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Así es como preguntan los injustos, ¿no? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Qué hermosa parábola, pero sobre todo nos ilustra. Servir a Jesucristo es literalmente lo mismo que servir a nuestro prójimo. Y hermanos, ¿por qué creen que cuidar de los necesitados nos ayudará a prepararnos para heredar el reino de Dios? Es una pregunta que nos hace el manual de Ven, Sígueme. Si pueden, contéstenla aquí. Finalmente, nuestro Salvador habló del otro aspecto del juicio final, cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. Hablando del juicio final que enfrentan todos los discípulos, Jesús declara claramente que el Hijo del Hombre vendrá y reunirá a todas las personas ante él y los dividirá de la misma manera que un pastor podría separar a sus ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esto hay que aclararlo. En muchas culturas, el lado derecho se considera limpio, justo, puro, y el lado izquierdo impío, sucio, impuro, malvado. No hay nada intrínsecamente malo con las cabras como animales. Su separación hacia el lado izquierdo aquí es simbólica. Pero sí hay algo que hay que rescatar y que todos conocemos. De hecho, las cabras son menos obedientes, menos útiles y más tercas que las ovejas. Y en la antigua mitología griega, la cabra se asociaba con Dionisio, el dios de la cosecha de uvas, la elaboración del vino, la locura, los rituales y los excesos. Por lo tanto, el uso de Jesús de las cabras aquí es una fuerte impresión en la mente de los discípulos de Jesús. Él quiere dejar esa impresión en ellos, quienes después de todo son encargados por Jesús de cuidar e incluso buscar a las ovejas perdidas. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos y hermanas, ser encontrados entre las ovejas y no entre las cabras? Jesús, nuestro Salvador, dio la respuesta con una instrucción específica. Yo estaba hambriento y me disteis de comer. Yo estaba sediento y me disteis de beber. Yo era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Yo estaba enfermo y me visitasteis. Yo estaba en la cárcel y vinisteis a mí. Es al ministrar a otras personas que uno sirve a Dios. A los que de esa manera sirven, el Señor seguramente les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que nadie podría darse por inocente o por ignorante. La ley está dada, la ley es clara e incluso la instrucción es clara. ¿Quieres servir a Dios? Sirve a tu prójimo. Y cuando sirves a tu prójimo, estás sirviendo a Él. ¿Quieres servirme? Sirve a mis hijos. Eso
podríamos resumirlo todo en esa misma palabra que leímos, ministración, hacer algo por otros. Ahora me gustaría invitarles como una invitación final a que como familia puedan utilizar esta actividad para su noche de hogar. Tal vez cada uno de ustedes puede tomar un trozo de papel en la noche de hogar y escribir un talento, una bendición, una característica suya, una cualidad con la que hayan sido bendecidos y con la cual podrían ayudar a una persona. Ojalá sea alguien lejano, no necesariamente tiene que ser de la familia. ¿Cómo pueden ayudar a alguien con ese talento, con esa bendición, con ese sentir, con esa característica divina que Dios les ha dado? Hagan esa actividad en su noche de hogar y seguramente van a sentir un espíritu muy lindo cuando compartan como familia cómo pueden procurar ayudar a otros. De esa manera, todos ayudamos al Salvador. Mis amados hermanos y hermanas, testifico que el Señor nos ama, que Él es el buen pastor, que Él vendrá, que debemos estar preparados para su segunda venida. Y como leímos y como vimos en esta clase, queremos estar preparados para la segunda venida y para la vida eterna. Sirvamos a los hijos de Dios. La mejor señal de preparación es el servicio. Cuando un santo de los últimos días sirve diligentemente, literalmente se está preparando para la vida eterna y para la segunda venida del Salvador. Testifico de estas cosas con todo mi amor para ustedes, como siempre lo hago. Gracias por acompañarme a esta lección. Espero que ella nos ayude a todos, a ustedes y a mí, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. La dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que al terminar esta clase, ya en unos minutos, podrán también ver el Ven Sígueme Express con Liz, 10 minutos de doctrina, de enseñanza muy clara, muy juvenil, pero muy solemne, acerca de estos mismos principios. También recuerden que esta noche a las 7 de la noche, como todos los domingos, compartimos con ustedes la charla dominical. Les esperamos ahí, leeremos sus comentarios y compartiremos con ustedes acerca del Ven Sígueme, acerca del Evangelio de Jesucristo. Les amo mucho, mis amados hermanos y hermanas. Un abrazo, que estén muy bien. Feliz día de reposo y feliz semana. Chao, chao.